Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy es lunes 8 de marzo, para empezar el día de hoy, con una efeméride muy importante que creo que allá en casa están celebrando todos. Mientras nos vamos conectando, bienvenidos. Les quiero decir que hace unos minutos estuvimos calificando exámenes. Están saliendo muy bien el resultado del examen. Me da mucho gusto. La mayoría está teniendo 8, 9 y 10 de calificación. Muy bien. Uno que otro les salió alguna mala, sobre todo donde era sacar porcentaje. Algunos se equivocaron y en lugar de restar el porcentaje solo me pusieron el número. Entonces ojo con eso, porque de la cifra que yo les ponía había que restar el porcentaje. Y algunos otros en los dos ejercicios del IVA pues no lo sumaron, lo restaron, hicieron todo lo contrario. Entonces allá hay que corregir esa situación. Bueno, hoy es lunes 8 de marzo de 2021. Hace un año era día domingo, y se estaba preparando porque al día siguiente, el día 9 de marzo, se dio un hecho insólito en la historia de México. Por primera vez ninguna mujer fue a trabajar, y yo me acuerdo muy bien, allá en la escuela muchas maestras no fueron a trabajar y se quedaron en casita porque salió un movimiento que se llamaba el 9 Nadie se mueve. Y esto sucedió hace un año, justo antes de empezar la pandemia. Y el día de hoy les quiero compartir algo que tengo por acá. Es un recuerdo de la niñez. Y hoy curiosamente se dio una nota. Y al pensar en este personaje me vino esto a la mente, porque muchos de nosotros crecimos con este personaje. Y el día de hoy, 8 de marzo de 2021, fallece este personaje, que es Cepillín. Creo que algunos habrán escuchado de él, de Cepillín. Y este es un disco compacto con las canciones de Cepillín. Porque pues nosotros crecimos con este personaje, este payasito de la televisión. Y Cepillín se hizo muy famoso por una canción que se llamaba En el bosque de la China. Y creo que tú la habrás escuchado cuando estabas en el kinder, que decía: en el bosque de la China, la chinita se perdió. Y bueno, y también está la feria de Cepillín y otras muchas más. Pero el día de hoy, ya que están varios conectados aquí en clase, quiero darle la bienvenida a dos personas que les dije que hoy quería que estén empezando la transmisión por una efeméride que se celebra el día de hoy. Así que voy a presentarles en primera instancia a mi pequeña hija, que a lo mejor ustedes ya la conocen, la habrán visto ahí en la escuela. Ella es mi pequeña Janet. Y voy a invitar ahora a mi esposa, que también de seguro ustedes la habrán visto el día de hoy. Hola chicos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y bueno, las invité a ellas dos porque voy a hacer algo. Y si están en casa, si está en casa tu mamita y está en casa alguna de tus hermanas, si tienes hermanas, o está tu abuelita, el día de hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y por eso hoy invité a mis dos mujeres y les voy a dar un fuerte aplauso a ellas. Y no solo a ellas, sino a todas las mamás del grupo, a sus hermanitas, a todas las mujeres. Se merecen un fuerte aplauso por ser su día. ¿Por qué? Porque sin las mujeres nosotros no seríamos nada como sociedad. Y hay que quererlas, hay que valorarlas. Así que en casa, dale un fuerte abrazo a mamita, a tu abuelita, a tus hermanas, hermanitas, lo que sea. Si son mujeres, felicítalas hoy en su día. Y les damos un aplauso. Muchas y gracias. Las despedimos. Gracias. Ellas se despiden. Chicos, saludos a sus mamitas. Bye. Gracias. Hoy ellas me acompañaron, así que ya saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer y por eso las invité como parte de las efemérides. Así que si ya saben, en casita también felicita a mamita, a tu abuelita y a todas las demás, ¿ok? Bueno, vamos a empezar el día de hoy para no atrasarnos, debido a que mañana tenemos examen de esta materia que a lo mejor si hubiéramos estado en el salón
hubiera estado más atractiva. A mí me encanta muchísimo, a mí me encanta muchísimo. Y he tratado de hacerla un poquito atractiva como lo es historia. Y bueno, mientras tú buscas en historia la página 68, vamos a hablar de las civilizaciones anteriores a los incas, lo que fue la cultura chavín, nazca, moche, tiahuanaco y huari. Bueno, vamos a salirnos un poco del contexto porque habíamos estado hablando de lo que fueron las culturas mesoamericanas. Y en las culturas mesoamericanas hablamos acerca de los toltecas, los mayas, los teotihuacanos y todos los demás. Y los mexicas sobre todo, que fueron los últimos, los aztecas, los últimos en ser dominados. Bueno, a la par ellos tuvieron lo que fue el periodo preclásico, clásico y posclásico, ¿no? Pero también más abajito del continente americano existieron otras culturas como las culturas andinas. ¿Por qué se les llaman las culturas andinas? Bueno, porque estas culturas se situaron en una parte de elevaciones de montañas, allá muy abajo, que se llaman los Andes, en los países que hoy actualmente son Bolivia, Uruguay, Argentina, Perú, Chile. Como son altitudes, allá se asentaron estas culturas, sobre todo la cultura inca, que tiene que ver con lo que es el Perú. Bueno, en la página 68 y 69 vemos las primeras culturas que fueron los antecedentes de lo que van a ser los incas. Los incas son una civilización que tú ya conoces, porque de seguro habrás visto una película por allá que se llama El Camino hacia el Dorado. Sí, esa película del Camino hacia el Dorado toca precisamente a estas culturas que fueron las culturas incas. Pero antes de que existieran los incas, existieron estas culturas como la cultura chavín, la tiahuanaco, la nazca, la moche y la huari. Fíjate que te voy a dejar de tarea que leas muy bien estas culturas porque nos vamos a ir directamente ahorita a la cultura inca. Pero de estas culturas que estoy hablando, hay una en particular que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo esta cultura tiahuanaco. Se volvieron muy famosos porque tuvieron una puerta de sol hacia el dios sol, que tú la puedes ver en la página 68, y es una peculiaridad que no es tan común en este tipo de culturas. Y la otra cultura que me ha llamado la atención, y ahorita te voy a comentar por qué, fue la cultura nazca. La cultura nazca hacían representaciones en las laderas de las montañas, hacían representaciones simbólicas de ciertos animales, pero esas representaciones solo se pueden ver a lo lejos, porque están en las faldas de las montañas. La pregunta acá siempre se han hecho, ¿cómo es posible que hayan puesto todas esas piedras en las laderas de las montañas? ¿Y quién les fue indicando que así se iba a ver a lo lejos? Imagínate, tú y yo lo podemos hacer en el patio de nuestra casa, nos subimos al techo y lo vamos a ver. Pero imagínate hacerlo en una montaña, o sea, a lo lejos. Yo creo que alguien, no sé, o alguien les fue guiando de lejos y les decía, mueve tantito esa piedra no vaya, córrela tantito, más arriba, más arriba. Increíble que a tal distancia o lejanía esas piedras hayan existido. Pero bueno, no fue un producto de casualidad, sino que también ellos observaban las estrellas, eran matemáticos, también eran constructores y sabían cómo hacerlo. Las culturas de los Andes o de esas civilizaciones andinas crearon representaciones para poder contar, y entre ciudad y ciudad construyeron una red de caminos y puentes para ir de una montaña a otra, de manera que no estuvieran incomunicados. Y otra cosa que fue muy, muy común en este tipo de civilización fue el hacer, ellos le llamaban la agricultura de niveles o de azoteas más o menos, porque resulta que como al estar en una montaña, ellos no podían sembrar de esta forma.
tenían que ir poniendo un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Y ese tipo de niveles o terrazas permitieron que al momento de regar, así como si fuera una cascadita, el agua fuera bajando, bajando, bajando por las laderas hasta regarse completamente. Y ese sistema de sembrado de terrazas, a ellos les funcionó sobre todo para el comercio, porque al igual que las culturas mesoamericanas, las culturas andinas también fueron partícipes del comercio. Ok, haciendo este resumen, entonces me voy a ir a la página 70. Páginas 70 y 71, que es la lección que vamos a ver el día de hoy, que es los incas. Esta lección de la página 70 y 71 me interesa verla mucho con ustedes porque mañana hay examen y ya necesitamos tener terminado este tema. Y es una civilización muy padre, muy bonita, y sobre todo por lo que vamos a leer a continuación, ¿ok? Dice así: después de vencer a los chancas en el año 1438, los incas ampliaron su dominio a un extenso territorio actualmente en lo que son los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. En Tlahuantinsuyo inca estaba dividido en 4 regiones, o sea, el imperio inca estaba dividido en 4 regiones: la región sur, centro, oriente y norte costero. Construyeron una ciudad muy importante, la capital del imperio inca, que se llama Machu Picchu, en una montaña allá por alrededor de 2.490 metros sobre el nivel del mar, o sea, en las alturas. Para ese entonces fue todo un prodigio de ingeniería el construir una ciudad tan alto. O sea, imagínense, tan alto, 2.490 metros de altura. Imagínense qué tan alto estuvo estar hasta allá arriba. A los gobernantes en esta cultura se les llamaba inca, por eso los conocemos con ese nombre. Tuvieron su auge en el siglo XV, pese que desde el siglo XII fundaron una ciudad muy interesante que inclusive también tiene nombre de película de Disney, que se llama Cusco, la cual fue su ciudad principal. A partir del año 1450, el gobernante Pachacuti impuso la lengua quechua, que es la lengua originaria de esos pueblos. Si acá con los aztecas fue el náhuatl, con nosotros fue la maya, con ellos fue el idioma quechua, ¿ok? A todos los pueblos que él dominaba. No desarrollaron la escritura, pero tenían un sistema de contabilidad llamado quipu, el cual consistía en una tira. Ellos hacían una tira, ponían como si fuera una soga, y de la soga se desprendían otras tiras y hacían amarres. Amarraban en cada tira, de manera que cuando ellos llegaban a comerciar, sacaban su tira. Y de esa tira venían otras tiras divididas en las cuales iban cuentas para que ellos supieran qué se estaba vendiendo y sobre todo la posición de los números. Recuerden, me acaba de decir el libro algo muy importante. Al no conocer la escritura, pues no conocían tampoco los números porque no sabían ellos escribirlo. Entre sus principales cultivos estaba el maíz, la papa y la coca, la pasta de la coca, sí, una planta cuyas hojas se usaban en ceremonias religiosas y posiblemente para adaptarse a la altura, o sea, para que no les fuera dañina la altura. Desafortunadamente, esa pasta de la planta que se llama coca, en la actualidad se utiliza con otros fines. Es una droga, pero en el tiempo de los incas no era una droga, era algo medicinal. Desafortunadamente la gente muchas veces le da malos usos a cierto tipo de cosas, ¿ok? Las tierras se cultivaban de forma comunal y se dividían en 3 partes. Una se destinaba a los sacerdotes, los templos y las ofrendas, otra a mantener a los soldados y funcionarios y otra más a las familias del pueblo. O sea, cuando se sembraban las tierras,
lo que se recolectaba era dividido para que a todos les tocara de partes iguales, no como ahora. Como ahora, pues nosotros, pues desafortunadamente cada quien puede tener su terrenito y tú decides qué sembrar allá, ¿ok? Bueno, su sociedad se organizaba en varios grupos por orden de importancia. En primer lugar estaba el Zapa Inca, o sea, el jefe máximo de todos ellos, a quien consideraban el hijo del sol y la máxima autoridad política. Ok, después en el mismo nivel se ubicaban los hijos y la esposa. Le seguían sacerdotes y los jefes militares. Y por último, hasta mera abajo de la estructura social, venían campesinos, servidores del gobernante y los prisioneros de guerra. La religión ocupó un lugar fundamental en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, así se llamaba, Viracocha, ¿ok? A quien ellos atribuían la creación de todo lo que había existente en ellos, ¿ok? La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, comandados por un conquistador que se llamaba Francisco Pizarro, llegaron hasta los territorios a conquistarlo. Pero fíjense que acá en la conquista de los incas se dio algo muy curioso. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Surgió una leyenda, y de esta leyenda se desprende lo que es la película El Camino hacia el Dorado, en la cual ellos decían, los incas decían, y se escuchaba por leyendas de que allá entre las montañas había una ciudad completamente de oro. Y acuérdense cuando vimos el caso de los mexicas al igual que los incas, no tenían tanto valor por el oro. O sea, sí decían, pues es el oro, sí, qué buena onda, pero pues no vale mucho. Para ellos valían otras cosas. Y lo mismo pasó con los incas. Y resulta que cuando llegan los españoles, ellos escuchan acerca de esta ciudad y Francisco de Pizarro organiza una expedición para ir a encontrar a las montañas, o sea, en las alturas, ir a encontrar esa ciudad que se llamaba El Dorado. Y de allá viene pues la famosa leyenda. Dicen muchos que sí existió, otros han comentado que era una ciudad común y corriente, que por el reflejo del sol y que porque en la parte de arriba de los edificios le ponían adornos de oro, pues hacía que toda la ciudad resplandeciera. Y eso hacía que toda la gente se llevara el efecto de que eran ciudades de oro. Pero Francisco de Pizarro, junto con los conquistadores españoles, pues se fueron con esa idea y cuando empiezan a conquistar esas tierras que estaban entre las montañas, pues terminan haciendo un festín de sangre porque como eran soldados, ellos iban con la intención de descubrir el oro y en su camino por descubrir el oro mataban a todos aquellos que se les atravesaba. Y tristemente ese fue el fin de esta cultura, la cultura inca, al igual que le pasó a los aztecas cuando llegan los españoles, cegados por la ambición de conquistar, de tener oro, de tener un montón de tierras, pues terminan asesinando de esta forma a lo que fueron los gobernantes incas. Y bueno, de esta forma sí vamos a terminar el día de hoy. Nada más te voy a recomendar en casita, vamos a hacer una pequeña lectura, aunque no viene en el examen, te lo quiero comentar, no viene en el examen, pero te voy a recomendar leer a continuación cuando termine la clase. Vamos a leer en la página 72 que se llama Mexicas e Incas, elementos comunes que tuvieron estas dos culturas. Y después vamos a leer Un día en el mercado de Tlatelolco en la página 73. Y por último en la página 75 la educación de los incas, que está bien fácil. Te puedo apostar que el examen de mañana que vamos a hacer de historia lo vas a ver como el de hoy de matemáticas. Súper fácil, así que no te mortifiques, ¿ok? Nada más te sugiero en casita darle una pequeña leída sobre todas estas últimas culturas que acabamos de ver. Vas a ser un organizador cultural, te adelanto, vas a ser un organizador cultural y dale una pequeña leidita. Va a estar muy fácil, ¿ok? Sencillito. Bueno,
Vamos a dejar por ahora el libro de historia y ahora nos vamos a ir al libro de español, porque de seguro estás ansioso en saber cómo se va a entregar el proyecto del próximo viernes, el que tiene que ver con la obra de teatro. Yo ya te adelanté, algo así más o menos una idea de cómo se va a hacer. Está muy fácil. Me dice, maestro, no me ha llegado la calificación. Ya estoy mandando calificaciones, A los del turno matutino ya completito, ya los califiqué. Solo me falta calificar a los del vespertino. Ya empecé a calificar a los del turno vespertino. Les llega directamente a lo que es la plataforma. Abre otra vez la plataforma. Abres otra vez la tarea y allá aparece. Me dicen, el examen estuvo súper fácil. Claro que sí, está fácil. Nada más allá creo que los mortifico y los espanto y no pueden dormir bien. Pero ya lo vieron, el examen está bien fácil. Y el examen, los exámenes que vienen van a estar mucho más fáciles, ¿ok? Bueno, vámonos entonces a español en la página 103, donde dice escribiendo teatro, ¿ok? Bueno. Ahora vas a adaptar un cuento como una obra de teatro. Acuérdense que ya les había dicho en las clases anteriores que vamos a agarrar lo que es un cuento infantil, el que a ti te guste. El que a ti te guste, Ricitos de Oro, Caperucita Roja, Pulgarcito, ¿qué será? La Bella y la Bestia, La Sirenita, el que a ti te guste. Con eso vamos a trabajar. Y me dice el libro así. Como han notado, los dos tipos de texto, el cuento y la obra de teatro, cuentan acerca de una historia. El cuento la narra, pero el teatro la representa. O sea, en el teatro tú la puedes actuar, pero en el cuento es solo narrarlo. ¿Qué se necesita entonces para que un cuento se convierta en una obra de teatro y se pueda presentar ante un público como puede ser tu familia? O sea, la obra de teatro no es solo para presentar en un foro donde hay un montón de gente, no es solo para presentarlo en la escuela, no. Tú puedes hacer una obra de teatro con tus amiguitos o tus amiguitas ahí en la casa y presentársela a tus propias amigas. Tú puedes hacer una obra de teatro y cuando cumpla años, pues, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, no sé, alguno de tus hermanos, puedes representar una obra de teatro. Pero ¿qué es lo principal que se necesita para hacer una obra de teatro? Algo bien fácil que hiciste el trimestre pasado. Un guión. Y tú ya sabes hacer el guión, por lo tanto se te va a hacer muy fácil. Revisa el cuento y separa su estructura, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Eso te va a ayudar mucho para que tú sepas cuántas escenas o cuántos actos puede tener tu obra de teatro. Después, organiza esta información de manera que tú puedas sacar cuáles son los personajes de la obra, el escenario donde va a transcurrir tu obra y cuántas escenas va a tener tu obra. Tranquilos, que ahorita viene la parte mejor, ¿ok? Bueno, vamos a darle vuelta y viene una lección que no la vamos a tocar, no la vamos a leer. Es un cuento que se llama El cazador y la anjana. Pero en la página 106 del cuento de la anjana, ahí está, del cuento de la anjana, en la página 106 viene el guión. Y este guión te va a servir igual para que en conjunto con la cena de Azucena, ¿sí se acuerdan? La cena de Azucena y el cazador y la anjana te van a proporcionar a ti dos ejemplos, por si ya se te olvidó cómo hacer el guión. Te estamos dando dos ejemplos para que tú te orientes y hagas tu guión de tu obra de teatro. Ya mero llegamos a la parte final, ¿ok? Aguanten.
Página 107. La obra de teatro. Es tiempo de que describas y escribe también tu propia obra de teatro. Divide entre los que vas a considerar las partes del cuento para que cada quien elabore una escena con el fragmento que le haya tocado. Después, en la página 108 me dice así: revisa en tu escrito que la obra tenga una estructura adecuada, planteamiento, nudo y desenlace. Los personajes y el escenario que estén adecuadamente descritos. Y el uso de los 2 puntos que señalen el inicio del diálogo. Y allí me viene el producto final. Pues en el producto final me dice: organiza una presentación para exponer ante el público tu guión de obra de teatro. Muy bien. Pues acá viene lo más padre. ¡Tacarán! ¿Cómo vamos a hacer la obra de teatro, maestro, si estamos a la distancia? Si usted me está viendo a través de un cuadrito en su computadora, ¿cómo vamos a hacer esa obra de teatro? Pues bueno, bien fácil. Lo primero que tengo que hacer, punto número 1, seleccionar mi cuento. Eso ya se los había dicho desde la semana pasada. Creo que la mayoría ya habrá seleccionado un cuento. A lo mejor uno fácil, uno complicado, o a lo mejor uno que todo mundo conocemos. No importa, eso es lo de menos. Pero tener ya seleccionado mi cuento. Número 2. Voy a distribuir los personajes del cuento entre los números o los miembros que hay en mi familia. Tomen igual en cuenta, chavos, al momento de hacer este guión, cuando mucho ya lo debieron de haber empezado a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo van a empezar a actuar, y ahorita les digo cómo lo van a actuar. Lo deben de estar ya actuando en casita, de manera que cada uno de los miembros de la familia tenga un rol. Tomen en cuenta que papá o mamá está saliendo a trabajar. Uno de los dos, o a lo mejor los dos, están yendo a trabajar, y por lo tanto a lo mejor yo me quedaré solito en casa, o estaré con mi abuelita o con mi abuelito, o con mis tíos o con mis tías o con mis primos o con mis hermanas. Pero el chiste está que no está mamá o papá. El detalle viene en esto. Lo que voy a hacer es un guión de una obra de teatro como el de La Cena de Azucena. Así de cortito. De una hoja o de 2 hojas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, La Bella y la Bestia, y yo, por ejemplo, soy hombre, obvio, yo voy a ser la bestia, y mi mamá o mi hermana va a ser la bella. Lo contrario, si yo soy niña, yo voy a ser la bella, y mi papá o alguno de mis hermanos va a ser la bestia. Y voy a hacer una pequeña obra de teatro, ¿ok? Una pequeña obra de teatro. El guión va a ser pequeñito, donde yo interactúe e interactúen esos 2 personajes, pero que tenga que ver con el cuento. Hace unos días me decía, no me acuerdo quién me puso acá en el video, y me decía: maestro, ¿se puede Hansel y Gretel? Sí se puede. Por ejemplo, tú puedes ser, si eres hombre, tú puedes ser Hansel y tu mamá Gretel, o tu hermana Gretel, o lo contrario. Y van a representar una pequeña parte del cuento de Hansel y Gretel, una pequeña parte del cuento de Caperucita Roja, una pequeña parte del cuento de La Bella y la Bestia, una pequeña parte del cuento de La Cenicienta, y así sucesivamente. Acá viene lo bueno. Lo vamos a actuar. No. ¿Lo vamos a actuar? No. Acuérdense, y ahorita les voy a decir por qué no lo van a actuar. No me van a mandar un video, porque desafortunadamente a mí me gustaría que me mandaran un video y actuando, y estaría fenomenal. Uf, qué padrísimo sería. Pero acuérdense que inclusive el mismo libro
en la parte del propósito, acá en esta parte del libro, en la parte del propósito me dice lectura dramatizada. ¿Eso qué quiere decir? Que ese guión lo voy a leer. Por lo tanto, yo debo de tener mi guión y mi personaje secundario, que puede ser mamá, papá, alguno de mis hermanos, también va a tener su guión. De manera que cuando yo grabe el audio, no nos trabemos. Y tenemos que practicarlo, ¿eh? Porque a mí lo que me van a mandar va a ser el audio de su obra de teatro. No se vale bajarlo de internet porque si no yo me voy a enterar. Lo que yo quiero que hagan es la lectura dramatizada, así como hiciste el de la cena de Azucena, así vas a hacer el del guión de la obra de teatro. Pero cuando me vayas a mandar la tarea, me vas a mandar dos cosas. Tu guión escrito, para que cuando yo me ponga mis audífonos y esté escuchando tu audio, yo esté leyendo lo que está diciendo los personajes que van a actuar en tu audio. O sea, me van a mandar como si fuera un audiocuento, más o menos. Un audiocuento. De manera que van a participar, pues puedes poner a varios. Si en casa no están todos, inclusive tú puedes hacer otras voces de manera que el guión se actúe. Ese guión se actúe, pero ¿de qué forma? Dramatizado, por medio de una lectura. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, te recomiendo que hoy al terminar la transmisión te pongas a estudiar primero para el examen de historia. Después termines tu guión y luego lo empieces a practicar. ¿Qué parte vas a practicar? La parte de la lectura. De manera que cuando tú el viernes te grabes, la lectura sea fluida y no se estén trabando, ¿ok? Porque así igual lo vamos a calificar, que no se estén trabando. Pero no te olvides, no es solo mandarme el audio, me vas a mandar también el guión escrito, que te comento, puede ser en una hoja o pueden ser en 2 hojas. ¿De qué tipo de hoja, maestro? ¿Hojas en blanco? Estamos en clase, ok. Ya le colgué a esa señora. Ok, y entonces te comentaba, esa tarea del día viernes va a ser el guión que puede ser una hoja o pueden ser... Ok, puede ser una hoja o pueden ser 2 hojas escritas en hojas en blanco o en hojas en blanco, hojas en el cuaderno, por favor. Y aparte, también vas a mandar el audio donde estén interactuando tú y alguno más. ¿Estamos? Esa va a ser la tarea para el día viernes. De español no va a haber examen. De español no hay examen. El examen va a ser... ganas esta semanita de exámenes, por favor. Vamos a echarles muchas ganas esta semana de exámenes. El viernes, la única tarea que van a mandar, déjenme decirles que el viernes no hay tarea, no les voy a dejar ninguna tarea. Hoy la única tarea que voy a subir es el organizador cultural de los Incas, darle una pequeña lectura a los textos que les mencioné, y empezar a escribir tu guión de tu obra de teatro, repasarla, por favor, para que el día viernes ya me lo entreguen. Entonces voy a procurar que esta semanita la tarea sea leve para que estudien en casa para los exámenes que estamos teniendo en esta semanita. Bueno, y pues bueno, por hoy es todo. Recordarles a todos, recordarles, estamos en semáforo amarillo, hay que seguirnos cuidando en casita, cuídense en conjunto de sus papás. Yo les mando un fuerte abrazo, de verdad, les mando un fuerte abrazo. Muchos saludos a todos, nos vemos pronto. Hay examen, mañana vamos a hacer lo mismo. 4 de la tarde se sube el examen, 4:30 cuando mucho ya debe estar terminado el examen. Toman foto y me lo mandan para poder
calificarlo. Entonces, les mando muchos saludos a todos, bendiciones, bye, un fuerte abrazote, A los del turno vespertino ya les estoy mandando su calificación de matemáticas, no se me desesperen, ya estamos mandando la calificación, todos están saliendo fenomenal, obvio hay uno que otro que sacó 5, hay que repasar matemáticas, por favor, hay que repasar matemáticas, y nos vemos próximamente a todos, adiós, bye, saluditos. Bye, chavos, pórtense bien, bien. Pórtense mucho para que nos vayamos pronto de vacaciones bien merecidos, ¿ok? Bye, saludos a todos.